Mi niño, la canción La Bamba para el timple. Entonces son 3 acordes. Do, fa y sol séptima. Y son 2 toques y 4 toques. Entonces, así va. Do, 2, fa, 2, sol, 2, 3, 4. Do, 2, fa, 2, sol, 2, 3, 4. Entonces, para hacer el do, es el tercer dedo pisando la primera cuerda en el tercer traste. Luego, el fa es la segunda cuerda pisada en el primer traste y la cuarta pisada en el segundo traste. Y luego el acorde más complicado, sol séptima. El primer dedo se queda allí, el índice se queda donde estaba para el fa. Luego el segundo dedo se pone en la tercera pisada en el segundo traste. Y luego el tercer dedo tiene que entrar aquí. Entonces habrá que girar un pelín la mano para que todo quepa en su sitio. Y el tercer dedo pisa la primera en el segundo traste. Y son 4 golpes para ese acorde. Siempre con la uña del índice hacia abajo. Siempre digo, durante las primeras semanas. Luego se puede ir variando el rasgueo, pero el rasgueo sencillo se hace así, con un solo dedo hacia abajo. Entonces va así. Do, do, fa, fa, sol, 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 sol. Do, do, fa, fa, sol, 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 sol. Y así siempre. Nunca varía el orden. Y claro, luego la segunda o la tercera o la quinta semana se puede ir variando el rasgueo usando más dedos. Por ejemplo, el abanico de dedos. Y usando la uña del pulgar hacia arriba en cada golpe. Entonces, o en algunos golpes, depende. Claro, ese es un rasgueo un poco más complicado, pero el rasgueo sencillo funciona perfectamente también. Así que 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Así que esa es la bamba en su versión más sencilla y seguro que a todo el mundo le gusta. Suerte con ella.